Vamos a conversar en la tarde con Lucía de Carlos. Ella es abogada y es también la coordinadora del área de género de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto. Vamos a hablar respecto a la violencia de género, de una de las modalidades, yo creo la más cruel y la más aberrante, que es la violencia vicaria. Le vamos a consultar todo para que nos cuente de qué se trata, cómo podemos detectarla. Y en definitiva, bueno, poder estar alertas. ¿Cómo estás? Bienvenida, Lucía. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, por recibirme. La verdad, un tema súper importante, ¿no? Y no muy visibilizado. Entonces, bueno, el agradecimiento tiene que ver con eso, con que mientras más se conozca esta temática, más se puede abordar. La violencia vicaria es, podríamos decir, una modalidad de violencia en donde se utiliza a otras personas para infligir dolor y sufrimiento sobre la víctima. Generalmente, en la mayoría de los casos, estas personas que se utilizan para infligir este dolor son las infancias, los hijos e hijas de alguna pareja, ¿sí? Y en menor medida pueden ser también animales de compañía de la familia, que esto es algo que también se suele ver, a lo que, bueno, obviamente se le presta menos importancia aún que a las infancias, o algún otro familiar también puede ser. Pero la particularidad que tiene es esta, que se trata de infligir dolor a través de otros seres, de otras personas, que están, por supuesto, muy arraigados a la víctima y que le va a provocar más dolor incluso que si le generaran a ella la propia daño. Muerte, ¿no? Sí, también. Sí, bueno, hemos hablado aquí de los tipos de violencia, justamente en esto de la violencia de género, está muy visto o muy a la vista esto de la violencia física, ¿no? Incluso sabemos que los femicidios lamentablemente siguen creciendo, están sucediendo más muertes cada día, pero bueno, esto de la violencia que no se ve específicamente, ¿no? Como la violencia simbólica, esta violencia más sutil, a veces queda como fuera. Sí. Y en este caso pareciera que, como no es hacia la propia pareja, como vos decís, queda como disociada, pareciera que no tiene que ver con eso y es terrible. Yo creo que se produce un fenómeno que tiene que ver con la colisión de derechos, ¿no? Cuando una pareja se separa y de repente le resulta más difícil al hombre atentar contra la mujer porque hay órdenes de restricción y hay ciertas medidas de protección, de repente los hijos pasan a ser como un botín de guerra, ¿no? A través de los cuales se puede infligir ese dolor. Y al desconocer también la temática, también se soporta esta violencia vicaria sobre la violencia institucional que a veces tienen que sufrir las víctimas, ¿no? Entonces, de repente, los juzgados y las instituciones administrativas del Estado no pueden ver en forma global esta situación, ¿no? Entonces dicen, bueno, tenemos el derecho de los hijos a ver a los padres, que colisiona en este caso con el derecho de la mujer a vivir libre de violencias, entonces le seguimos permitiendo a estos progenitores que vean a sus hijos, ¿no? Cuando, bueno, se sabe que donde hay violencia familiar en un contexto doméstico, por decirlo de alguna manera, seguramente esos hijos también van a estar siendo víctimas de la violencia y generalmente no se imponen órdenes de restricción para con estos hijos también. Entonces, bueno, quedan desprotegidos, quedan vulnerables y víctimas ellos también de diversas situaciones de violencia que, como vos bien decías recién, el último eslabón y el más complejo tiene que ver con los abusos sexuales infantiles y con la muerte de esas infancias, ¿no? Respecto a esta figura que se puede decir que es bastante nueva, del abogado del niño y de la niña, ¿qué tanto puede interceder, digo, para que los niños tengan esa decisión de poder, tal vez, bueno, decir, no quiero visitar a quien es mi padre, a veces ni siquiera es el padre, es la pareja, es una pareja de la madre? Digo, ¿hasta qué punto los niños tienen ese poder de decisión? Bueno, se supone a través del cambio de Código Civil a Código Civil y Comercial que se produjo en el año 2016, sumado a esto toda la normativa internacional que está vigente en nuestro país a través de la Constitución Nacional, donde ingresan los tratados de derechos humanos, que el interés superior del niño es lo que tienen que velar los juzgados y todos los organismos,
Y ese interés superior se tiene de alguna manera que complementar con la posibilidad de oír esas infancias, de que sean escuchadas, y no simplemente a que sean escuchadas, sino que esa opinión sea tenida en cuenta a la hora de juzgar. Lo que tiene es que esto también va a tener que ver con la edad de esas infancias, porque se supone que a mayor madurez, mayor capacidad de decisión van a tener, ¿no? Claro. Pero bueno, la realidad es que no siempre son escuchados, o si son escuchados, no siempre la respuesta de la justicia tiene que ver con lo que planteó el niño, ¿no? Es muy importante la figura del abogado del niño, porque va a estar, planteando qué es lo mejor para él, más allá de lo que esté planteando en el expediente, por un lado la madre y por el otro lado el padre. Y después está la figura también del Ministerio Público tutelar, que tiene que velar por esos derechos y hacer un control de lo que está pasando en el expediente en relación a las decisiones que se tomen respecto de esas infancias. Claro, generalmente son los que llevan adelante los protocolos, ¿no? De cómo seguir y cómo actuar en estas situaciones. Pero bueno, hablando un poco también de eso, quienes no pertenecen a ese grupo intrafamiliar, al núcleo familiar, donde está sucediendo este tipo de violencia, que a veces se intercepta o lo puede denunciar más la mujer y no lo hace expansivo tal vez hacia sus hijos. ¿Qué se puede hacer desde afuera, desde el lugar de docente, vecino, vecina? ¿Cómo podemos hoy interceder? Bueno, visibilizar en primer lugar esta problemática, los efectos que causa tanto a nivel psicológico como a nivel social también, ¿no? Porque bueno, es una cuestión que interesa a toda la sociedad. Y siempre hacer lo posible por velar por esas infancias, si ven situaciones de violencia, estar denunciándolas o asesorarse con los organismos que son los de aplicación de la legislación, como por ejemplo el SENAF, como también la Subsecretaría de Niñez de la Municipalidad o incluso en la misma Defensoría del Pueblo, donde se pueda estar acompañando, ¿no? Para ponerle voz a esas infancias. Esto es súper importante. Y también desde el Estado empezar a entender que esta problemática existe, que es necesario reformar la legislación vigente. Hay un proyecto presentado en 2022 por Mónica Macha, quedó este proyecto, bueno, dando vueltas sin poder avanzar, pero lo que intentaba era modificar la Ley de Protección Integral para que se agregue a la violencia vicaria y además que se generen políticas públicas y se empiece a estudiar la temática, porque no tenemos cifras actualmente. No, tal cual. Bueno, lo que sí está visibilizado son las muertes, ¿no? Sí. En el caso en los casos en los que se llega tarde y ha ocurrido que han asesinado a niños o niñas de esos matrimonios, ¿no? El violento, el varón en este caso, pero antes, claro, no hay mucho para hacer, es lamentable que no esté todavía reglamentado. Sí. Y generalmente en cada uno de esos casos hubo un montón de denuncias previas, ¿no? Con órdenes de restricción para con la mujer, pero no para con las infancias, porque en esta colisión de derechos se prioriza que sigan teniendo el vínculo con ese progenitor violento, ¿no? Entonces, siguen quedando vulnerables. Esto es tremendo. Y bueno, lamentablemente yo creo que es necesario que hagamos. Claro, mencionaste al principio esto de las familias multiespecies, donde los animales de compañía ya son parte de la familia, y ocurren las separaciones, en los divorcios, que hay también como todo un procedimiento para ello, ¿no? Para poder decir, bueno, quién se queda con los animales, si se los queda uno, cómo el otro puede o la otra visitarlos. Bueno, en el caso de violencia vicaria también se ejerce desde allí en muchas situaciones, ¿no? Sí, por supuesto. Desde la violencia económica, que podría ser la más leve, por decirlo de alguna manera, en adelante. Los casos con animales no son por ahí los más vistos tampoco y no hay muchos precedentes, pero sí hay precedentes de régimen comunicacional para animales, de cuota alimentaria para animales y también, bueno, de visibilizar que había una situación de violencia ahí, entonces, quitar a los animalitos de ese entorno y restituírselos a quien sería, bueno, la mujer en este caso, ¿no? Claro. Y parece quizás un tema menor, pero en la Defensoría hemos tenido casos vinculados a esto y donde cuando se hace el abordaje se puede ver perfectamente
el profundo dolor que se Claro. inflige a la mujer a través de ese animalito, ¿no? No queriendo que se lo lleven del hogar, dejándolo totalmente abandonado, sin comer, sin la atención que necesita, y eso provoca una profunda angustia. En las infancias más todavía, ¿no? Entonces, bueno, es para estar muy atentos. Sí, claro, claro, es tremendo, ¿no? Cuando uno habla de violencia, cómo cada vez más vamos viendo este escalón que se va dando en los hogares, que es donde más suceden los abusos, Sí. esas violencias que después vemos, ¿no? Reflejadas en muertes, como decimos acá. Hay mucho para aprender, mucho para informarnos. Te agradecemos haber traído este tema tan importante, que yo sé que muchas personas en casa estarán oyendo por primera vez, pero seguramente que a partir de esto, bueno, se van a estar informando, y esa es la idea. Bueno, muchas gracias a vos como siempre también. Gracias, te esperamos muy pronto. Gracias.